En este video ya entramos de llano a lo que es programación no lineal sin restricciones y básicamente vamos a hablar de lo que son las condiciones necesarias y suficientes para poder garantizar optimalidad. Un problema de programación no lineal sin restricciones, en este caso lo he definido como un problema de minimización, o sea, me interesa encontrar un mínimo de una función sujeto a que x puede tomar cualquier valor de los reales. De cálculo básico, ya lo vimos en el video anterior, tenemos informaciones de la podemos tener información sobre la función, en particular la matriz hessiana me dice si voy a poder encontrar un mínimo o no, pero también un concepto importante es básicamente el de punto estacionario. Un punto estacionario es básicamente un punto para el cual ya no hay pendiente, o sea, la función ya no crece ni decrece, es decir, que el gradiente es igual a 0. En el recordatorio tenemos este ejemplo en el cual podemos encontrar los puntos estacionarios simplemente tomando el gradiente de la función e igualando cada componente a 0. En este caso obtenemos dos puntos que son punto x super 1, que tiene dos valores, x1 igual a 0 y x2 igual a 5, y el otro es x1 igual a 3 y x2 igual a 5. Ok, en programación no lineal hablamos de lo que se conoce como condición necesaria, es decir, una condición que cumple un óptimo. ¿Okay? Para un problema sin restricciones, digamos, un óptimo local de cualquier función va a ser siempre un punto estacionario. Es decir, si yo sé que tengo un óptimo, ese óptimo va a ser necesariamente un punto estacionario. Ahora, lo contrario no es cierto, porque podría ser un punto silla. Un punto silla es básicamente un punto estacionario que no es ni mínimo ni máximo local. Por tanto, uno puede decir que cada punto estacionario que yo encuentre es un candidato a ser un mínimo, un máximo o un punto silla. Es decir, a mí me basta con hallar todos los puntos estacionarios para poder decir, miren, estos son los candidatos para poder ser mínimo, máximo o punto silla. No me garantiza nada, pero al menos me deja candidatos. ¿Cómo los identificamos? Pues básicamente nosotros recordemos el tema de la matriz hessiana. Ser o no ser un máximo o mínimo va a depender de si la matriz hessiana es positiva o negativa, definida o semidefinida. ¿Sí? Es decir, básicamente estamos hablando de la segunda condición de orden. Si yo sé que mi función es convexa, encontré un punto estacionario, yo sé que ese punto estacionario va a ser necesariamente un mínimo, y si sé que la función es cóncava y tengo un punto estacionario, pues el punto estacionario va a ser necesariamente un máximo. A eso se le conoce como condición suficiente, o sea, la convexidad y concavidad es la condición de suficiencia para poder determinar un óptimo o mínimo. En otras palabras, un punto estacionario de una función continua no restringida es un máximo local si la matriz hessiana es negativa definida. ¿Por qué? Porque la función va a ser cóncava. También, si un punto estacionario de una función continua no restringida, eso va a ser un mínimo local si la matriz hessiana va a ser positiva definida. ¿Por qué? Porque va a ser convexa, porque es una función. En otras Acá hay un ejemplo, este es el ejemplo que habíamos hecho para encontrar los puntos estacionarios. Básicamente ahora tenemos el hessiano, que también depende de los valores de x1 en este caso. Tenemos dos puntos estacionarios y ahora lo que simplemente vemos es evaluamos para esos puntos estacionarios las matrices. Fíjense que para el punto en el cual x1 vale 0 y x2 vale 5, la matriz H es indefinida, o sea, no es ni positiva definida ni negativa definida. Para el otro punto, donde x1 vale 3 y x2 vale 5, la matriz H es positiva definida.
Ok, ¿qué me está diciendo eso? Bueno, primero me está diciendo que yo no puedo, o sea, mi función no es convexa porque no ocurre para todo el dominio, pero sí tengo información por partes. Tengo información alrededor del punto x super 2 y alrededor del punto x super 1. Según esto, alrededor de este punto x2, y dado que es positiva definida, en ese tramo, en ese RAM, alrededor de ese vecindario, pues la función es convexa y por tanto ahí hay un mínimo local. Ahora, dado que no hay más que solamente un punto que cumple con todas estas condiciones y es el único mínimo que hay, pues básicamente va a ser el mínimo global. De manera de resumen, pues básicamente en programación no lineal sin restricciones, a mí lo que me interesa es uh, saber si mi función es convexa o cóncava para poder saber si tengo máximos o mínimos. Y puedo usar el gradiente y la primera condición necesaria, que es básicamente igualar el gradiente a cero, y determinar los puntos estacionarios para poder ver cuáles son candidatos para ver si hay un mínimo o un máximo de la función. Con esto terminamos el tema de programación no lineal sin restricciones.